¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 22, que es la meditación. Entonces le damos la bienvenida a todos los compañeros, a las personas que vienen viendo el ciclo de conferencias desde el inicio, de igual manera a las personas nuevas, a las personas que llegan por primera vez. Entonces, a todas las personas nuevas informarles que este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito, totalmente práctico, que busca la regeneración, la transformación del ser humano. Entonces acá van a recibir las diferentes técnicas, herramientas para lograr la liberación de la conciencia, el despertar de la conciencia. Pero entonces depende de cada uno de nosotros empezar y llevarlo a la práctica. ¿Sí? Lograr esa transformación interior depende de cada uno. Entonces informarles que todas las dudas, inquietudes, las vamos a ir resolviendo a través de la caja de comentarios. ¿Sí? Entonces, a las personas nuevas, informarles que a la parte de arriba, en la descripción, pues vamos a dejar el enlace WhatsApp, el enlace de YouTube, para que en YouTube van a encontrar, igualmente en Facebook, van a encontrar todo el ciclo de conferencias hasta donde vamos actualmente, ¿sí? Desde la 22 hasta la primera. ¿Sí? Y entonces, si desean, nos escriben en WhatsApp y desde allí entonces nosotros les vamos a enviar todo el material de cada conferencia, ¿sí? Para que cada uno de ustedes reflexione, profundice y lo lleve a la práctica, porque realmente pues practicar, comprobar es lo que nos va a permitir una transformación interior, ¿sí? Porque realmente si nosotros tomamos este conocimiento como un conocimiento más, ¿sí? Y no lo practicamos, pues realmente nuestra vida va a seguir siendo la misma, ¿sí? Así sepamos mucho o acumulemos mucho conocimiento, pues esto no nos va a servir. Entonces, listo. Bienvenidos a las demás personas que han venido llegando. Y pues vamos a iniciar. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy, que es la meditación. Entonces, realmente en la vida, lo verdaderamente importante es que nosotros logremos una transformación interior, ¿sí? Un cambio real, radical y de fondo. Pues realmente lo demás no tiene sentido, o sea, no tiene la menor importancia, porque nosotros nos podemos preocupar, por ejemplo, durante toda nuestra vida por tener fama, o por tener un título, o por tener dinero, y listo, nos podemos gastar toda la vida en esa situación, pero realmente cuando nuestra vida se acabe y muramos, pues realmente pues vamos a volver a vivir lo mismo, ¿sí? Otra vez las mismas situaciones. Realmente en el fondo lo más importante es poder transformarnos interiormente, poder llegar a liberar la conciencia, ¿sí? Realmente es algo que necesitamos hacer, pero depende pues de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces realmente si nosotros anhelamos verdaderamente este cambio, esta transformación, la meditación es una herramienta práctica y una herramienta fundamental para lograr este cambio, para lograr esta transformación, ¿sí? Pero entonces, esa meditación que vamos a aprender el día de hoy, la meditación reflexiva, es una meditación realmente seria, ¿sí? En el sentido más consciente de la palabra, sí, porque esa meditación reflexiva es la que nos va a permitir generar cambios en nuestra psicología, cambios en la forma en la que nosotros reaccionamos ante los diferentes sucesos, eventos de la vida, sí, porque pues ahorita actualmente mucho hemos escuchado y mucho se ve de meditación, de esto, de lo otro, en YouTube. Encuentra uno muchas cosas, ¿sí? Pero realmente ese tipo de meditación que uno encuentra en estos grupos de pseudoesoterismo, de pseudocultismo, este tipo de meditación pues realmente no nos lleva a nada, hablando de manera sincera, ¿sí? Porque pues puede que listo, escuchamos un video o
o listo, hacemos ese tipo de meditación guiada, pero bueno, uno siente esa calma, como se siente tranquilo durante un momento, durante ese momento, pero después sale a la vida nuevamente a hacer sus cosas del diario vivir y vuelve a sentir ira, vuelve a sentir desagrado, vuelve a sentir tristeza. O sea, realmente no nos genera ningún cambio trascendental ni radical. Seguimos siendo las mismas personas. O sea, entonces, por eso es que nosotros necesitamos ser serios, ¿sí? O sea, necesitamos saber cambiar. Necesitamos, o sea, realmente en un principio que haya un verdadero anhelo y un verdadero deseo de cambiar, ¿sí? De lo contrario, pues vamos a fracasar en este trabajo de la liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a meditar correctamente, porque pues si nosotros no aprendemos a meditar, a, a rescatar todo ese material del diario vivir, o sea, ¿qué quiere decir eso? De las diferentes circunstancias, dramas, tragedias, comedias, aprender a rescatar todos esos detallitos, o sea, por ejemplo en esos dramas, en una tragedia, ¿qué se me despierta en mi interior? ¿Sí? Tristeza, melancolía, ira, deseo de insultar. Si rescato todo eso y lo observo, lo voy a poder eliminar, ¿sí? A través de la meditación. Pero si no lo observo, si yo no aprendo a meditar, pues siempre voy a ser víctima de las circunstancias. ¿Sí? Voy a ser como un leño. Si uno observa un leño en el río o en medio del agua embravecida, pues el leño va hacia donde lo lleve el agua. De igual manera va a suceder con nosotros. Vamos a ser víctimas de las circunstancias y necesitamos hacernos dueños de nosotros mismos, ¿sí? Lograr una verdadera transformación interior. Y esto lo vamos a lograr en base a la meditación, ¿sí? Y en base a la autoobservación. Entonces, cualquier defecto que nosotros hayamos descubierto en el diario vivir en base a la autoobservación, que la autoobservación realmente pues es una herramienta fundamental en este trabajo, que en los comentarios pues voy a dejar el enlace de la conferencia número 16, que es de la autoobservación, para las personas que están viendo la conferencia por primera vez, para aclarar más esto, ¿sí? Entonces, listo, en cualquier circunstancia del diario vivir, por ejemplo en el trabajo, me corrigieron algo, ¿sí? Entonces listo, me corrigieron y me estoy autoobservando. Y hay un defecto que dice, uy, pero no se deje, pero este man, insúltelo, ¿sí? Siente ira, siente desagrado, el orgullo está herido, y listo. Entonces descubrimos esa situación, ¿sí? Entonces, listo, hay un yo que siempre insulta, hay un defecto psicológico que siempre insulta cada que me corrigen, o siempre siente ira, siente desagrado cada que me corrigen. Entonces, listo, eso que descubrí, pues lo voy a llevar a la meditación, ¿sí? De esa manera, pues lo voy a comprender profundamente. Entonces, el material, todo el material didáctico para la meditación lo vamos a sacar, lo vamos a rescatar de las diferentes circunstancias del diario vivir, ¿sí? De todas esas diferentes tragedias, comedias, de todo lo que nos sucede en el diario vivir, vamos a poder sacar todas esas situaciones, todo ese material para poder lograr una transformación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la autoobservación, ¿sí? A cada instante ver, descubrir los diferentes defectos psicológicos que se están manifestando, ¿sí? Los diferentes pensamientos, deseos, emociones, los diferentes actos que se manifiestan en el diario vivir y rescatarlos. Entonces, por ejemplo, eh, cada que veo a una persona del sexo opuesto, le veo cierta parte del cuerpo, ¿sí? O volteo a mirar, o le guiño el ojo, o cada que llega una mujer, bueno, en el caso de los hombres, o cada que llega un hombre, en el caso de las mujeres,
a mi trabajo, soy coqueto con él o con ella, hablo de determinada manera, ¿sí? Entonces descubro eso y realmente pues si cada uno de ustedes lo llevan a la práctica, van a sentir como ese agrado de poder descubrir esas situaciones, esos defectos y listo, y eso lo vamos a llevar a la meditación, ¿sí? Y pues vamos a ver que normalmente eh, en la vida diaria, en la vida práctica, la gente se queja, ¿sí? O antes nosotros nos quejábamos, ¿sí? De todo lo que nos sucedía. Ah, pero por qué me echan del trabajo? ¿O por qué me salen las cosas mal? Eh, ¿Por qué siempre me fallan? ¿Por qué no me salen las cosas como quiero? ¿Sí? O sea, necesitamos dejar de quejarnos, ¿sí? Y realmente ver pues la vida como una escuela, ¿sí? O sea, entonces de esa escuela de la vida pues es donde nosotros vamos a rescatar la, el material para poder lograr esa transformación interior a través de la meditación, ¿sí? Entonces, como venimos hablando, vamos a poder rescatar, ver toda la cantidad de pensamientos, deseos, emociones que se están manifestando en el diario vivir, ¿sí? Los diferentes defectos psicológicos que se manifiestan, ¿sí? Entonces, como hablábamos, en el caso de que llegue una persona del sexo opuesto en el trabajo, ¿qué qué se me mueve, qué se me manifiesta? Cuando alguien me insulta, ¿sí? Cuando por ejemplo en la tienda me entregan mal los vueltos, ¿qué se me mueve? ¿Qué se me despierta? Eh, por ejemplo, en el bus, ¿sí? Cuando no pasa, por ejemplo, o pasa muy lleno, pasa tarde, o tomo otra ruta, qué se me despierta? ¿Sí? O por ejemplo en el almuerzo, eh, me sirvieron menos que a mi hermano, o menos que a mis papás, o menos que mis hijos, o me sirvieron algo que no me gusta. O sea, son circunstancias pequeñitas que uno considera, bueno, ¿eso qué? Pero son detalles que realmente nos van a servir mucho para nuestro crecimiento interior, ¿sí? Porque descubrir todos esos detalles, circunstancias y llevarlos a la meditación, vamos a ver que de esa manera vamos a lograr poco a poco un cambio gradual, pero va a ser un cambio trascendental, ¿sí? Entonces, cuando, listo, nosotros llevamos tal circunstancia a la meditación, entonces, por ejemplo, listo, descubrimos que siempre que vemos que a fulanito le va bien, ¿sí? O hizo algo bien, siento envidia, siento una sensación muy fea en mi interior, ¿sí? Como un bajonazo y es algo feo, ¿sí? Y lo descubrimos. Y también en los pensamientos lo estoy insultando, ¿sí? Lo estoy degradando. Entonces, listo, lo llevo a la meditación y lo medito profundamente. Entonces, de esa manera vamos a llegar a sentir como un sabor cuando llegamos a sentir comprensiones, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, ¿por qué es que actúo de esa manera? ¿Por qué siento tanto desagrado? ¿Por qué lo insulto? ¿Sí? Uno llega a sentir ese agrado como de comprender eso, ¿sí? Y eso es lo que realmente nosotros queremos, que cada uno de ustedes lo sientan, ¿sí? Que lo lleven a la práctica y que de verdad sí se siente que uno puede llegar a descubrir todas esas circunstancias y uno realmente siente, es como una alegría del corazón, es algo de la conciencia, ¿sí? Va que algo más allá que trasciende los defectos psicológicos, es de la conciencia, ¿sí? O sea, no es algo fingido, sino que uno siente realmente ese sabor, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos diferenciar lo que es el sabor trabajo y lo que es el sabor vida, ¿sí? Entonces, listo, para nosotros poder sentir el sabor trabajo, pues necesitamos cambiar radicalmente la forma en la que nosotros reaccionamos durante el diario vivir, ¿sí? O sea, necesitamos es estar alertas, vigilantes de todo lo que sucede en nuestro interior, ¿sí? De todos los diferentes defectos psicológicos, de la ira, la codicia, la lujuria,
la pereza que se quiere manifestar en nuestro interior. ¿Sí? Necesitamos estar alertas para poderlos descubrir. Porque si nosotros cometemos el error de identificarnos con las diferentes circunstancias de la vida, pues no vamos a poder descubrir el defecto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, listo, en una situación de ira me insultaron o me miraron mal o no me saludaron, listo. Si yo me autoobservo, descubro los defectos. ¿Sí? Descubro uno que me dice insúltelo, entonces no lo vuelvo a saludar tampoco, mírelo mal, recuérdele que hizo mal esto, y listo, lo descubrí. ¿Sí? Y si lo descubro, pues le puedo pedir muerte. Pero entonces, contrario a eso pasa si yo me identifico. Por ejemplo, listo, me miraron mal y inmediatamente yo también miro mal o lo insulto. Pues en ese estado no voy a poder descubrir los defectos psicológicos, sino que ya quedo como en modo automático, por así decirlo, y los defectos comienzan a moverme como marioneta. ¿Sí? Entonces esa identificación permite llegar a lograr esos descubrimientos, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos es descubrirnos interiormente, vernos realmente tal cual somos, ¿sí? Ver quién somos cuando nos insultan, ¿sí? Ver quién somos cuando no nos hacen un favor, o cuando nos miran mal, o cuando todo lo que llevamos planeando por ejemplo, durante un mes no sale. ¿Quién somos en esas circunstancias? ¿Sí? ¿Quién somos cuando nos coquetean? O, o cuando nos felicitan, cuando nos adulan. ¿Quién somos en ese momento? ¿Sí? Y si nosotros estamos vigilantes, estamos observando todo lo que sucede en nuestro interior, pues lo vamos a poder descubrir. ¿Sí? Y eso nos lo vamos a poder llevar a la meditación. Pero entonces, si nosotros nos identificamos, pues no vamos a poder descubrir nada. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá en el ejemplo, alguien viene con ira, nos insulta, y entonces si yo me identifico, yo insulto también, también siento ira, siento desagrado, también golpeo, pues me identifiqué, me volví víctima de la circunstancia y no pude transformar nada, no pude descubrir nada. Lo mismo sucede, por ejemplo, eso, en una situación de lujuria. Me coquetean, ¿sí? Me miran de determinada manera, me adulan, ¿sí? Uy, vea tan bonita que está, en el caso de las mujeres, vea, porque no vamos aquí, no vamos allí. Entonces, por ejemplo, si la mujer o bueno, en el sexo opuesto, uno se identifica, pues termina listo en esa escena de lujuria. Pero si contrario a eso estamos observando, ¿qué es lo que sucede? Pues puedo descubrir los diferentes defectos que se están manifestando. ¿Sí? El yo mirón, por ejemplo, el yo de la lujuria, el yo coqueto, ¿sí? El orgullo de que lo adulen, ¿sí? El deseo de que lo miren. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a poder descubrir, pero entonces para ello necesitamos realmente un estado de alerta, ¿sí? Estar vigilantes de todo lo que está sucediendo en nuestro interior, porque de esa forma pues vamos a poder descubrirlos y lograr una transformación. Pero de lo contrario, cuando nosotros nos identificamos, volvemos a sentir el sabor vida. Entonces, listo, me entregaron mal los vueltos y yo de una vez insulto, uy, pero este man, lo vea, mire, me entregó mal los vueltos, respete, ladrón, aquí, allá. Pues en esa circunstancia volvemos a sentir el sabor vida, ¿sí? Nos volvemos a identificar con las situaciones, ¿sí? Entonces eso sucede cuando en vez de autoobservarnos, en vez de descubrir, estar en vigilia, pues me identifico, ¿sí? Entonces ustedes lo van a sentir en el diario vivir, cuando uno se está autoobservando y está mirando los diferentes defectos que se están moviendo y uno le va pidiendo a la Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, quíteme esto, y uno siente como un saborcito, como un agrado de estar en ese estado, ¿sí? Pero entonces cuando uno vuelve y se identifica con una situación, por ejemplo, listo, me miraron mal y miré mal también, uno siente que perdió como el trabajo, ¿sí? Como el avance que iba,
como que de cierta manera lo pierde, ¿sí? O sea, no significa que no podamos volver a ese estado de vigilia, se puede, ¿sí? Pero entonces uno pierde como ese avance que llevaba, ¿sí? Y vuelve al sabor vida, vuelve a sentir ese sabor de la identificación. Pero entonces nosotros para este trabajo necesitamos sentir el sabor trabajo, ¿sí? Sentir ese agrado de estar descubriendo todo lo que se está manifestando en nuestro interior. Entonces, lo que hablamos, cuando nos identificamos, pues volvemos al mismo estado psicológico con el que reaccionamos en el diario vivir. ¿Sí? Entonces, en el bus, por ejemplo, listo, a uno colgado, hay mucha gente, va parado, y alguien me pisa, ¿sí? Entonces, si uno no se autoobserva, no descubre todo eso que está en su interior, pues insulta o lo pisa también, no se deje, ¿sí? Entonces, realmente ese estado no nos va a lograr, no nos va a llevar a ninguna transformación interior, ¿sí? Y volvemos a sentir el sabor vida. Lo que les digo, ustedes lo van a sentir a medida que lo lleven a la práctica, ¿sí? A medida que lo comprueben, de que uno puede llegar a lograr sentir ese sabor trabajo, ese agrado de descubrir los defectos psicológicos y eliminarlos, ¿sí? De poder verlos y eliminarlos y no dejar que actúen. Pero entonces cuando uno vuelve y los deja actuar, vuelve a sentir el sabor vida. Entonces, todas esas diferentes circunstancias, tragedias, comedias del diario vivir, las vamos a reconstruir a través de la imaginación consciente en la práctica de la meditación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, listo, descubrimos que cada que nos insultan se mueven cierta cantidad de efectos, o cada que nosotros vemos que a alguien lo felicitan o que a alguien le va bien, alguien hizo algo bien, en mi interior se me despierta la envidia, siento odio, resentimiento, en la emoción siento un bajonazo. Sí, descubro eso y digo, bueno, yo quiero quitarme eso. O sea, quiero dejar de sentir esta sensación cada que le pasa algo bueno a las personas. ¿Sí? Entonces, listo, a llevarlo a la meditación y voy a reconstruir esa escena. Si, por ejemplo, descubrí eso hoy, por ejemplo, a fulanito, a Pedrito le fue muy bien hoy. Sí, vi que lo felicitaron, pero sentí ira, sentí desagrado. Entonces voy a reconstruir esa escena para poder descubrir los diferentes defectos que se manifiestan. O por ejemplo, si, listo, me quiero quitar el yo drogadicto, quiero quitarme el alcohólico, quiero quitarme el yo de la ira, el yo de la lujuria, quiero quitarme el yo mirón. Si estoy cansado, quiero liberarme. ¿Sí? Entonces voy a reconstruir las diferentes escenas. Si por ejemplo entonces lo descubrí hoy, descubrí el yo mirón, ¿sí? Entonces voy a reconstruir la escena y voy a poder ver los diferentes defectos o los diferentes detalles de ese defecto que se manifestaron y lo voy a pedir muerte. ¿Sí? De esa manera, pues listo, lo vi ahí, en qué otras circunstancias de mi vida se ha manifestado. ¿Sí? Entonces voy a reconstruir cada una de esas escenas. ¿Sí? También se manifestó en tal situación. Por ejemplo, bueno, el yo, por ejemplo, del alcohol o yo drogadicto, vámonos con el yo del alcohol. ¿Sí? Entonces, listo, ¿en qué situaciones de mi vida se ha manifestado? ¿Sí? Con los compinches, en el grado de la universidad, en el grado del colegio, bueno, listo, uno va reconstruyendo las escenas y, por ejemplo, con los papás, ¿sí? Que uno de pequeñito, ay, vea, déle cervecita al chino y que esto y que lo otro, ¿sí? Entonces, necesitamos reconstruir todas esas escenas a través de la técnica de la meditación. Algo importante para resaltar que este trabajo de la meditación pues va a ser guiado por nuestra Madre Divina, ¿sí? Debemos dejarnos guiar por ella. Esto es un trabajo pues que debe ser dirigido por ella realmente, ¿sí? O sea, no,
cada que lo vamos a hacer, concentrarnos en el corazón, sin permitir que nada nos saque de ahí, ¿sí? Y ella es la que nos va a dirigir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa circunstancia, listo, el alcohol, estamos reconstruyendo la escena, estamos pidiendo muerte, y listo, nuestra Madre Divina nos dirige a otra situación de nuestra vida que ni siquiera recordábamos, ¿sí? Donde también habíamos bebido alcohol, o qué fue lo que originó, ¿sí? Y ustedes van a lograr sentir como esa sensación, como ese agrado de que la Madre Divina lo dirija a uno, ¿sí? De que le va mostrando esas diferentes escenas, y puede lograr uno hasta recordar circunstancias de pequeño que no recordaba, ¿sí? Y realmente eso es muy importante, ¿sí? Dejarnos guiar por ella. Entonces, cuando nosotros reconstruimos todas esas situaciones, pues uno empieza a ver, ¿sí? Los diferentes defectos psicológicos que se manifestaron en ese momento. Realmente pues se manifiesta una gran cantidad de defectos, ¿sí? Por ejemplo, listo, veámoslo en una escena de celos. ¿Sí? Se manifiestan yoes de la ira, yoes insultadores, ¿sí? De los celos, hasta odio, rencor, resentimiento, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la meditación, de que nos permite, listo, descubrir los diferentes defectos, los diferentes detalles que se van manifestando en las diferentes circunstancias del diario vivir, ¿sí? Entonces, para nosotros poder llegar a comprender cada uno de esos defectos, cada uno de esos detalles, realmente pues en un principio requiere deseo y anhelo de quitárnoslo, ¿sí? Requiere pues una profunda reflexión en cada una de estas situaciones, estar concentrados en esto que estamos haciendo, concentrados en esa meditación, concentrados en esta escena que estamos meditando y constante meditación, ¿sí? Estar meditando esas situaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me quiero quitar el yo de la ira, con meditarlo una sola vez no me lo voy a quitar. O sea, realmente requiere de meditación, una meditación profunda, muy detallada, de mucho tiempo, ¿sí? Observar las diferentes situaciones en las que se ha manifestado la ira, qué me lleva a sentir ira, ¿sí? ¿Qué me genera impaciencia? ¿Qué me genera desagrado? ¿En qué momentos en qué momentos de mi vida se ha manifestado la ira? Y meditar cada una de esas situaciones. ¿Sí? De esa manera es que voy a poder lograr una transformación interior y voy a poderlo eliminar, voy a poder descubrir en qué momento fue que nació o por qué es que yo actúo de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconstruimos las determinadas escenas, las diferentes escenas del diario vivir, eh, entonces necesitamos en un principio pues juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero entonces vamos a ver que nosotros en el diario vivir siempre tenemos esa tendencia a juzgar a los demás, ¿sí? Ah, no, es que fue por fulanito que yo actué de tal manera, ¿sí? Si él no me hubiera insultado, yo no lo hubiera insultado tampoco. Pero es que es él, ¿por qué me traicionó? Y es que si él no me hubiera traicionado, yo no hubiera actuado de tal manera, yo no lo hubiera insultado, yo no le hubiera echado ácido en la cara, no le hubiera hecho esto. No, eso no nos sirve. ¿Sí? Necesitamos dejar de juzgar a los demás. ¿Sí? Necesitamos realmente darnos cuenta de que nosotros somos los únicos responsables de todo lo que nos sucede. Nadie más. ¿Sí? O sea, necesitamos dejar el papel de víctimas. Porque si seguimos en ese estado, pues cualquier avance interior, cualquier transformación interior va a ser más que imposible. No vamos a lograr ningún cambio, vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿sí? Entonces, listo, necesitamos dejar esa tendencia de culpar a los demás. Realmente, pues, en un principio es difícil, ¿sí? Porque es algo que hemos hecho durante toda la vida, pero necesitamos cambiarlo, transformar esa situación, ¿sí? Entonces, las diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Todos los diferentes eventos, pues siempre van a suceder, ¿sí? Así nosotros estemos o no estemos,
¿sí? Las diferentes peleas, tragedias, comedias, deudas, peleas en el trabajo, peleas en la familia, van a seguir sucediendo. Realmente pues todos estos problemas hacen parte de la vida, ¿sí? Hacen parte de esta escuela y nosotros pues no podemos hacer nada por detener eso, ¿sí? La muerte de un familiar va a llegar, o que me echen del trabajo, eh, y esto, que la economía está difícil, de esto, que lo otro. Todas situaciones van a llegar, no podemos hacer nada para que no lleguen. O sea, lo que sí podemos hacer es transformar la forma en la que nosotros reaccionamos frente a esas situaciones. O sea, no se trata de nosotros escondernos de la vida, ¿sí? De irnos por allá a vivir como ermitaños en una cueva, o irnos por allá al campo donde nadie nos hable ni nadie nos diga nada, ¿sí? Donde todo sea bonito. Todo eso no sirve realmente, porque pues cuando uno por allá, listo, está por allá en la montaña y esto, que lo otro, en en ese estado, pues no se va a manifestar nada, ¿sí? No se va a manifestar la ira, la codicia, la lujuria, la mentira. No se manifiestan, pero eso no significa que no los tenga en su interior. O sea, como hablamos, no se trata de huirles, o sea, se trata de hacer frente a todas estas situaciones y transformar la forma en la que nosotros reaccionamos durante todas esas situaciones, ¿sí? Necesitamos dejar de ser quien somos, ¿sí? Lograr una transformación interior en base a nuestro propio trabajo. Y pues, como hablamos, nosotros no podemos detener la vida, ¿sí? Detener esa rueda que gira incesantemente. Todas las circunstancias van a tener que suceder, estemos nosotros o no estemos. Necesitamos es pues cambiar la forma en la que nosotros reaccionamos, ¿sí? Estar vigilantes, estar observando qué efectos psicológicos se quiere manifestar, qué es lo que sucede en mi interior y transformar esas situaciones, ¿sí? Como ya hemos venido hablando, eh, la transformación de las situaciones pues depende de nuestro propio trabajo interior, de lo que sucede en nuestro interior. Los cambios vienen desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces necesitamos pues lograr ese cambio. Entonces, como hablamos, pues todas esas diferentes circunstancias, dramas, tragedias, comedias, van a seguir llegando. No podemos hacer nada contra eso. Sí, van a seguir llegando, pero entonces lo que necesitamos es transformar la forma en la que nosotros reaccionamos frente a todas estas situaciones y ver realmente pues la vida como una escuela. Si cuando uno empieza a ver la vida de esta manera, ya pues las diferentes circunstancias, situaciones no le van a afectar tanto, ¿sí? Sino que empezamos a ver todas esas situaciones como una oportunidad para crecer interiormente, para lograr una transformación, un cambio interior. Entonces, a medida de que nosotros ponemos en práctica la autoobservación, ¿sí? La autoobservación se va a ir agudizando cada vez más y vamos a poder ver diferentes defectos que no veíamos en un principio, ¿sí? Y entonces cuando nosotros aprendemos a extraer ese material de las situaciones de la vida, es como nosotros vamos a aprender a conocernos, a autodescubrirnos, ver quién somos, ¿sí? Entonces, como hablábamos, listo, ver quién somos cuando algo no sale como yo quería, ¿sí? Cuando alguien no me paga lo que me debe, quién soy en ese instante, ¿sí? Cuando el jefe me trata mal, cuando me miran mal, quién soy cuando me adulan, eh, en todas esas situaciones, pues me voy a ir autodescubriendo, ¿sí? Ver que no soy tan bueno como creo, ¿sí? Y se va cayendo esa máscara, ese concepto que tengo de mí mismo se empieza a caer. Ver que no soy tan bueno, ¿sí? Ver que no soy tan buen empleado, ¿sí? Ver que de pronto siempre estoy insultando a las personas, aunque yo aparentemente sea muy amable, ¿sí? Entonces, en las diferentes circunstancias de la vida se manifiestan diferentes defectos psicológicos, ¿sí? No siempre se manifiestan los mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, en las situaciones de compinchería
se manifiestan ciertos defectos, en todas esas comedias se manifiestan ciertos defectos, en la ira, en la tragedia, en los dramas, en los problemas, en las discusiones se manifiestan otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listo, en las situaciones con los compinches, ¿sí? En las comedias, por ejemplo, listo, uno está reunido ahí con los amigos o con los compañeros de trabajo y uno se está autoobservando y descubre los diferentes defectos que se burlan de los demás, ¿sí? El que pone apodos, el que se ríe del mal del compañero, ¿sí? el que, el que busca siempre montársela a los demás. Y listo, descubro todo eso y lo voy a llevar a la meditación. Voy a reconstruir las diferentes escenas en las que me he comportado de esa manera, ¿sí? Lo que se manifiesta en mi interior cuando estoy con los compinches, ¿sí? O de igual manera también se manifiesta, por ejemplo, en la compinchería, eh, en la camaradería con los amigos, se manifiesta, listo, el yo drogadicto, el alcohólico, el yo de los prostíbulos, la lujuria, ¿sí? El yo morboso, y listo, en los dramas, por ejemplo, me echan del trabajo que se me manifiesta, ¿sí? La ira, la depresión, la calumnia, la mentira, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo llevamos a meditación y empezamos a eliminarlo, a eliminar cada uno de esos detalles, cada uno de esos defectos, vamos a llegar a comprenderlos, ¿sí? Y pues siempre pedirle a la Madre Divina, siempre, que ella va a ser, como les decía ahorita hace un momento, ella es nuestra guía en este trabajo, ¿sí? Debemos pedirle a ella, pedirle a nuestra Madre Divina que elimine, que desintegre esos defectos que vamos encontrando, ¿sí? Entonces, a medida de que la autoobservación se va agudizando, vamos a empezar a descubrir pues más defectos, más detalles, ¿sí? Y de esa manera pues todos esos detalles que descubrimos en el diario vivir lo vamos a poder llevar a la meditación, ¿sí? Entonces ustedes lo van a sentir, ¿sí? Que en un principio uno listo descubría un yo que quería insultar, un yo que sentía ira, ¿sí? Que quería decir mentiras. Ya luego, después de eso, empieza uno a descubrir más detallitos, cosas más pequeñas, más minúsculas, y las va a poder llevar a meditación, ¿sí? Entonces, y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, lo va a poder llegar a sentir, y es lo que realmente importante, ¿sí? Que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes lo lleve a la práctica y descubrir que realmente uno puede descubrirlos, ¿sí? Puede descubrir los diferentes defectos psicológicos y que los puede eliminar, ¿sí? Los puede erradicar y los puede llegar a comprender profundamente en base a la meditación, ¿sí? A la meditación profunda sobre determinada situación o sobre determinado efecto, ¿sí? Si, por ejemplo, alguno de ustedes, cada uno de ustedes o nosotros, listo, queremos eliminar el yo de la ira, el yo mentiroso, el yo de la lujuria, ¿sí? El yo morboso, el yo coqueto, el yo calumniador, y voy a llevarlo a meditación, ¿sí? A reconstruir cada una de esas escenas donde se ha manifestado y a pedirle muerte a mi Madre Divina, a que lo elimine de mi interior. Cuando lo eliminamos, vamos a realmente llegar a sentir una dicha, un agrado en nuestro interior, ¿sí? Que realmente pues esto va más allá de lo que uno pueda decir. Cada uno de nosotros debe sentir esa alegría, esa dicha, ese agrado. Entonces listo, vamos ahora a hablar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esta técnica, la meditación, ¿sí? Entonces listo, en un principio pues necesitamos un lugar tranquilo, donde pues nadie nos vaya a interrumpir. ¿Sí? Puede ser nuestra habitación o si podemos salir a un lugar en el campo, pues está bien, sí, un lugar tranquilo, ¿sí? Entonces listo, el siguiente paso va a ser protegernos.
con la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Entonces, para las personas que llegan por primera vez, entonces, si desean hacer la práctica, no importa, la pueden hacer omitiendo este paso, y pues ya cuando empecemos a ver las demás conferencias, yo les voy a ir dando el material para que sepan cómo nos vamos a proteger. De igual manera, pues voy a dejar el video de la conferencia número 7 con las conjuraciones. ¿Listo? Entonces nos vamos a proteger con el Belilín y el círculo mágico. Vamos a cerrar el lugar donde estamos. ¿Sí? Entonces el siguiente paso va a ser pedirle a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre Interior, ¿sí?, que nos asistan, que sean ellos quienes hagan este trabajo. Pedirle a nuestra Madre Divina que nos guíe interiormente, que nos dé fuerza, que nos dé voluntad, concentración, imaginación consciente para reconstruir esas escenas. Pues esto lo podemos hacer con nuestras palabras, ¿sí? Pedirle a nuestra Madre y a nuestro Padre. Entonces el siguiente paso va a ser relajarnos, ¿sí? Buscar estar en una posición cómoda, que no haya tensión en nuestro cuerpo, y vamos a empezar a reconstruir la escena, ¿sí? La escena que queremos reconstruir, ¿sí? Listo, hoy se manifestó un yo gritón, un yo insultador, y voy a reconstruir esa escena, ¿sí? Entonces lo podemos hacer también con el mantra Raum Gaum, pronunciándolo mentalmente. Por ejemplo, cuando hay escenas, circunstancias que no recordamos. Entonces, listo, empezamos a reconstruir esa escena y empieza uno a observar los diferentes detalles que se manifestaron. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos, en el yo gritón, ¿sí? Listo, entonces uno empieza a observar ese detalle que quiso gritar porque lo gritaron, o quiso gritar porque lo miraron mal, o gritó porque lo insultaron, ¿sí? Entonces, listo, a cada detalle que nosotros descubrimos, necesitamos pues irle pidiendo muerte a nuestra Madre Divina, ¿sí? Y pues en un principio juzgarnos despiadadamente, o sea, necesitamos de ser blandengues con nosotros mismos, dejar de justificarnos tanto, ¿sí? Y juzgarnos despiadadamente, ¿sí? Entonces, y pedirle muerte. O sea, realmente debemos, como les decía, este trabajo pues lo va a dirigir nuestra Madre Divina y le debemos pedir a ella. O sea, concentrados en el corazón, descubrimos ese detalle: Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. O sea, no dejar que la mente participe. O sea, porque uno puede llegar a cometer ese error de volver la meditación algo intelectual. O sea, decir, ah, claro, es que yo grito porque esto, ah, claro, es que... Y no intelectualiza, no. O sea, esto no nos sirve. O sea, simplemente escuchar el corazón, recordar y pedirle muerte. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, quíteme esto, ¿sí? Y de esa manera, si estamos pidiendo muerte a cada detalle, a cada circunstancia, se van a ir liberando pequeñas partes de conciencia, ¿sí? Y esas partículas de conciencia son las que nos van a llevar a las comprensiones, ¿sí? Que no van a ser producto de intelectualizar ni de forzar nada, van a llegar por sí solas, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, la Madre Divina también nos va a ir guiando. Como les decía ahorita, vamos a recordar situaciones de pronto que no recordábamos de nuestra niñez, ¿sí? O de la juventud, y vamos a ir hasta llegar hasta recordar situaciones de una vida pasada, ¿sí? Ver de que de pronto se creó ese efecto en una vida pasada. Entonces, listo, vamos a dar unas observaciones que es importante que tengamos en cuenta al momento de hacer la práctica, al momento de hacer la meditación. Entonces, cuando nosotros reconstruimos la escena, necesitamos no identificarnos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, si vamos a reconstruir una escena de lujuria, no nos vamos a identificar. O sea, simplemente va a ser como si nosotros estuviéramos viendo una película, ¿sí? Ponemos la película, el cassette, y listo, empieza
a rodar la película y es vernos ahí, que cómo actúa en ese momento, pero sin identificarnos, o sea, sin volver a sentir ese morbo, uy, vea, por ejemplo, bueno, tan bonita que estaba esa mujer, tan esto o lo otro, sí, vuelve a sentir morbo, sentir desagrado, no, necesitamos no identificarnos porque estamos alimentando el defecto y queremos es eliminarlo. Sí, si queremos eliminarlo, no, necesitamos no alimentarlo más. Entonces, necesitamos no justificarnos, ¿sí? Ni evadirnos, ¿sí? No, es que si esa mujer no se vistiera así, yo no sería así de morboso. ¿Sí? Es que es por ella que yo soy así. No, no justificarnos, ¿sí? No vamos a juzgar a los demás. No, es que si ella no se vistiera así o si él no se vistiera así, si él no me dijera eso, yo no actuaría de esa manera. Eso no nos sirve. Necesitamos es juzgarnos a nosotros mismos, no culpar a los demás. Necesitamos es juzgarnos, ¿sí? Duramente, ser estrictos con nosotros, porque pues nosotros somos nuestros propios jueces, nuestros propios verdugos, ¿sí? Y dependiendo de la forma en la que nos juzguemos, es como pues vamos a lograr verdaderos cambios. Porque si seguimos justificándonos, si seguimos juzgando a los demás, pues no vamos a lograr nada. Va a ser un obstáculo para este trabajo de la meditación, para este trabajo de la transformación interior. Entonces, listo, recordar estos pasos, recordar también que es importante ponernos en el punto ajeno, ¿sí? En el punto de vista de los demás. ¿Qué hubiera hecho yo si en esa circunstancia? ¿Sí? Si hubiera sido yo al que lo insultan o al que lo mira mal, ¿sí? O al que, por ejemplo, pagué 20.000, 30.000 pesos para que me hicieran determinado trabajo y lo hicieron mal, qué hubiera hecho yo? Si hubiera sido yo el que hubiera pagado ese dinero, ¿cómo hubiera reaccionado? Sí, porque cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, podemos descubrir más detalles, más cosas. Entonces es importante repetir esta práctica diariamente. ¿Sí? Cada que nosotros tengamos un espacio, tengamos la oportunidad, hagámoslo. ¿Sí? Como les decía, nosotros no nos vamos a quitar un defecto solo con meditarlo una vez. Realmente esto es un trabajo arduo, ¿sí? Meditarlo mucho, cada que se pueda hacerlo. Y si algo importante, por ejemplo, cuando nosotros terminamos el día y nos vamos a acostar, antes de acostarnos podemos hacer una retrospección, una pequeña meditación de todo lo que sucedió en el día de vivir, ¿sí? De todo lo que se manifestó. ¿Sí? Entonces, desde el momento en el que me voy a acostar, voy a empezar a reconstruir todo eso que se manifestó en mi interior. ¿Sí? Por ejemplo, listo, cuando estaba comiendo, cuando estaba en el trabajo, cuando iba en el bus, que se manifestó, porque a veces hay cosas, hay detalles que uno de pronto no los ve, y cuando uno hace esa meditación, esa retrospección, los puede ir descubriendo, ¿sí? Y ir pidiendo muerte. Eso es importante cuando nosotros verdaderamente queremos un cambio, queremos una transformación interior. Y pues la meditación es el pan del sabio, ¿sí? O sea, realmente la verdadera sabiduría va a ser producto de la meditación, ¿sí? De rescatar la sabiduría atrapada en cada uno de esos defectos en base a la meditación, en base de la reconstrucción de las diferentes escenas, de la eliminación de los defectos para liberar esa conciencia. Es de ahí donde va a salir la verdadera sabiduría, ¿sí? De ningún otro lugar, ¿sí? Y pues como hablamos, pues la vida va a seguir siendo la misma, van a seguir llegando las diferentes circunstancias. Necesitamos es cambiar la forma en la que reaccionamos a las diferentes situaciones. Entonces muchas gracias compañeros por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier inquietud que haya quedado sobre la conferencia, nos pueden consultar a través de WhatsApp, nos pueden escribir en Facebook, en YouTube y a través de WhatsApp les vamos a enviar el material de esta conferencia, ¿sí? El PDF, el audio, los videos, los enlaces
De igual manera, para las personas nuevas nos escriben para recibir el material de las anteriores conferencias. Entonces nos veremos la próxima semana, el próximo miércoles, en la conferencia número 23, que es fanatismo y mitomanía. Entonces muchas gracias, compañeros.